quedamos con la circulación, campos conservativos, lo que era un campo vectorial, habíamos visto qué relación tenía con en el caso de los conservativos dije que íbamos a poder definir una función escalar, campos vectoriales. Aquí vamos a poder definir lo que es vamos a ponerlo en inglés, el potencial de velocidad. Eso lo vimos ya. Lo hice para una trayectoria que era circular, en el sentido antihorario. Hubo una persona que me preguntó justo cuando ya habéis salido casi todos, me parece, de clase, cómo podíamos cambiarle el sentido a aquí este camino, y yo os dije una de las formas posibles, que era, lo dije ya en clase, ¿no? Era cambiando, ¿no?, coseno menos seno de u. ¿Lo recordáis ayer que lo llegué a decir? Pero también sería posible si nosotros intercambiamos los límites de integración. Ahí estaba integrando ya en el parámetro, porque teníamos la forma paramétrica del camino, desde 0 hasta 2pi, tan simple como decir desde 2pi hasta 0. Entonces, eso sería también equivalente. Eso lo hablé justo con uno de vosotros al salir de clase. Si quiero hacer esto un poco más interesante, entre comillas, más impactante, recordad que aquí esto lo tengo con el título porque es cuando trato lo del concepto de trabajo, pero sirve perfectamente para las velocidades, es decir, que ahí lo que estamos hallando es la circulación, no el trabajo. ¿No? Tenemos un campo que es bidimensional, parecido, aunque este es estacionario. Entonces, ahora el juego es, yo hago el camino, dentro de unas limitaciones que ahora comento. Bueno, aquí veis, por lo pronto, estoy haciendo una integral de línea. Lo que estáis viendo en este archivo, que es, ¿no?, hallar la distancia recorrida, el diferencial de L, e integrar. A lo largo del camino SC. Eso no es nada más que esto, en módulo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está haciendo por aquí detrás. Es que está tapado. A ver dónde tengo la integral. Bueno, lo calculo con, me parece con... ¿Dónde lo tenía aquí? Ah, sí, aquí. Pensé que lo había hecho con arc length, no. O sea que los números que estáis viendo cambiar están calculándose interactivamente con la integral numérica del módulo. Es que esto tendría entonces... ¿Vale? Eso ya para empezar a abrir boca. Ahí.
Entonces lo que puedo es interactivamente cambiar, aquí estáis viendo los números, desde 1 hasta 2. El camino lo está calculando con splines. Puedo meterle más puntos, ahora utiliza 4. El orden del spline 3, tiene que ser el orden puede ir desde 0, 1, bueno, que sería 0 es solo los puntos, 1 es rectas, 2 y 3, polinomio de orden 3. Entonces, según voy añadiendo puntos, interactivamente puedo aumentar, o sea, que ahí los manipuladores los estoy manipulando interactivamente también. Bueno, ahí veis cómo... O sea, que digamos, puedo hacerlo general, siempre teniendo en mente que eso, lo que hay detrás son splines, pero bueno, del orden que yo quiero. Si quiero el camino abierto o cerrado, lo puedo hacer. Si lo quiero cerrado y lo quiero de esta clamped o unclamped, eso. O sea, que sea suave, que no sea suave. Bueno. Y ahora superponemos el campo de velocidades con el camino. Y aquí tenéis el cálculo que estoy haciendo. Otra vez puedo jugar. Vamos a hacerlo cerrado. Vamos a ver. Vamos a poner algún punto más. Es que no veo los puntos en gris. Bien, ahí tenemos cuál es la circulación a lo largo del camino cerrado ese que he creado ahí. Es negativo, como veis el campo está girando en el sentido antihorario y el camino lo sigo en el sentido horario. Y ahí uno visualmente está viendo como siempre hay una componente a lo largo del camino, justo una componente tangencial a lo largo del camino que es negativa. ¿Lo entendéis? Eso es lo que quiero decir. Si yo dibujo, ese es el cálculo que estamos haciendo en la circulación. Cojo, ahí he dibujado para un número discreto de puntos sobre el camino y dibujo cuál es el campo vectorial en esos puntos. Y el cálculo que estamos haciendo es el producto escalar del campo, de la velocidad, por un vector que es tangente al camino en el sentido que estamos recorriendo el camino. Claro, aquí uno está viendo que hay una componente, ¿no? En este caso tendría que ser positivo. Hay sitios donde la componente es prácticamente cero porque el campo de velocidades es perpendicular. Pero la suma, lo que es la integral, uno ve que es, si uno cambia las cosas, ¿veis cómo lo hago negativo? Y por supuesto, vamos a hacerlo bonito. Ahí se lo paso. Fijaos la diferencia que hay en el spline de orden 2 y de orden 3. Visualmente parece que no, pero ahí es hasta qué orden las derivadas son continuas. ¿De acuerdo? Hasta ahí es hasta orden 3. Mientras aquí es hasta orden 2. Bueno, y eso es lo que tenemos en la circulación. ¿Alguna cuestión? No. Así ya bonito, hecho. Volver a decir el criterio de campos de velocidades conservativos, si recordáis, es que la integral a lo largo de cualquier es muy importante, aunque parezca muy matemático, porque es la pequeña diferencia entre que el problema sea mucho más sencillo a que sea todo lo complicado que puede ser. Si el campo de velocidades es conservativo, entonces es lo que voy a poner ahora a continuación.
tenemos varios criterios. Uno es el que acabo de decir, el integral, a lo largo de cualquier camino cerrado, para todo C, esto es igual a 0. Ya dije que esto no es muy practicable, porque hay que hacer infinitas integrales. Ya no os preocupéis, que ya habéis visto en matemáticas y conmigo lo veremos cómo tendremos un criterio único que es con el rotacional, pero hasta que no lo defina no... O sea que otro criterio posible sería que es equivalente, todos son equivalentes entre sí, es encontrar, si podemos encontrar un campo de velocidades será conservativo, si nosotros podemos encontrar un campo escalar, que es lo que yo llamaba ahí, ¿no? El velocity ese potential ese, el potencial de velocidades, vamos a llamarlo así, de tal manera que V sea el gradiente de phi. Si yo soy capaz de encontrar un campo escalar de tal manera que su gradiente me dé el campo vectorial, entonces el campo es conservativo. Uno dice, mucho no has avanzado, porque claro, probar infinitas funciones no es tampoco muy practicable. Pero bueno, ya aquí uno empieza a verle la patita al asunto de decir, en vez de cuando uno tenga que resolver el fluido, si lo podemos encontrar, si nos aparece alguien y nos dice, es esa, ¿no? Pues en vez de tratar directamente con esto que es bastante desagradable, podemos tratar con phi. Eso es lo que significa, lo que acabo de decir, la pequeña diferencia en que el problema sea feo, todo lo que puede ser, a simplificarlo. Es mejor tratar con un campo escalar que no con un campo vectorial. Simplemente viendo el número de... ¿no? Campo vectorial son 3 campos escalares, entonces lo estás reduciendo, lo estás dividiendo por 3 el problema. De acuerdo. Bien, antes de seguir ya con el flujo, os propuse un problema de la semiesfera, ¿no? Lo voy a hacer yo, antes de seguir con el flujo, para que no, por lo menos para hacer yo uno, así y que luego pueda meteros yo si quiero en algún ejercicio otro, porque eso de no hacer ninguno yo no está bien. ¿La viste?